Buenos días, hermanos. Siempre digo lo mismo, que es un gusto poder compartir con cada uno de ustedes. Y me gustaría hacer una breve lectura de la palabra de Dios, algunos versículos y sacar alguna meditación para nosotros, para el día de hoy. Primeramente para mí y para vos también. Y bueno, que podamos entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas el día de hoy. Y bueno, en esta ocasión me gustaría compartir algunos pequeños versículos nomás de la palabra de Dios, que se encuentra en el libro de Génesis, si me querés acompañar, en el libro de Génesis capítulo 4. Y para no leer demasiado, les voy a contar y ustedes pueden corroborar en su Biblia. Dice el título del capítulo número 4 de Génesis, dice Caín y Abel. Es una historia muy conocida, creo que cualquiera lo escuchó alguna vez, la historia de Caín y Abel. Y dice que Adán y Eva habían tenido dos hijos. El primero había sido Caín, el segundo había sido Abel. Y dice que Caín, dice que era un hombre rudo, rústico, y dice que se dedicó al trabajo del campo, dice que a la producción, plantaba y cosechaba el campo. Y dice que Abel se había dedicado a la cría de animales, dice que él era pastor y había pastor de ovejas y tenía animales a su cargo. Y dice que pasado el tiempo, dice que Caín decide hacer una ofrenda y también Abel decide hacer una ofrenda. Y vamos a la lectura, dice el versículo número 3, dice: y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Primero de todo, yo cuando hacía la lectura de este pasaje, miraba y el mensaje, en el versículo, perdón, dice que lo más importante acá no pareciera ser la ofrenda en sí. De todos modos dice que Caín fue y tomó de su producción, trajo una ofrenda. ¿Sí? No especifica cómo era lo que él trajo o qué trajo y en qué condiciones estaba lo que él trajo. Sin embargo, especifica lo de Abel, dice que Abel fue y eligió de lo más lindo, de lo más gordo, lo mejor que tenía y trajo la ofrenda a Jehová. Pero tampoco especifica que la ofrenda en este caso había sido lo más importante. Si vamos al orden del texto, dice que Jehová miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Entonces podemos deducir nosotros del texto que lo más importante en este lugar o en este momento no era la ofrenda en sí, sino la condición del corazón de la persona que traía la ofrenda. Y vemos que Dios se agradó de Abel y de su ofrenda, pero no se agradó de Caín y de su ofrenda. Nos da a entender el texto que la condición del corazón de la persona que ofrendaba era lo más importante para Dios. Dios quería que la ofrenda sea un hecho que primero estuvo en el corazón, un corazón alegre, un corazón que quería dar la ofrenda a Jehová y un corazón que estaba en condiciones de presentarse ante Dios. La ofrenda pasa a ser, en este caso, casi como un segundo plano. Podemos deducir nosotros que el corazón del hombre, en este caso, era lo importante. ¿Cómo estaba el corazón del hombre con Dios? ¿Sí? Era más importante de la ofrenda en sí. Y eso nos deja a nosotros un mensaje muy importante. Dice: ¿qué pide Jehová? Dice en un pasaje de la Biblia: ¿qué pide Jehová de vosotros? Un corazón contrito y humillado. ¿Sí? Dios quiere que nuestros corazones sean corazones contritos y humillados ante Él.
Y sigue el pasaje y dice que Caín se quedó con eso, dice que decayó su semblante, se enojó en gran manera. ¿Y saben con quién se enojó? No se enojó con Dios, se enojó con su hermano. Y lo invita a pasear al campo. Dice que lo invita a su hermano Abel, vamos a pasear al campo. Dice que estando en el campo, dice que él se levanta contra su hermano y lo mata. Dice, versículo 9, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Saben qué? Caín había matado a Abel por haberse enojado, porque su ofrenda no fue acepta. Mata a su hermano. Fíjense, acá demuestra que la ofrenda no había sido lo más importante, porque su corazón seguía un corazón malo, un corazón que estaba enojado y un corazón capaz de matar. ¿Sí? Y Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? Dios sabía dónde estaba Abel, ¿sí? ¿Qué había pasado? Y Dios le pregunta a Caín, ¿qué has hecho? Y él dice, yo no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Tratando de buscar ante Dios una excusa o pretender que Dios no sepa todas las cosas. Cuando Dios le dice, ¿qué has hecho? Y Caín se da cuenta de lo que había hecho, después le dice a Dios, más adelante en el pasaje, dice, cualquiera que me encuentre me va a matar, porque él sabía que había matado y sabía que había hecho algo malo, y en su conciencia sabía que había cometido un pecado. Pero saben, me llama la atención que dice, Dios le dice, la sangre de Abel, tu hermano, clama a mí desde la tierra. Y literalmente la sangre no puede clamar, no puede gritar, ¿sí? Pero ¿qué decía la sangre de Abel derramado ahí? ¿Sí? La sangre de Abel que había sido derramada en la tierra, ¿qué decía? Pedía justicia. ¿Sí? La sangre de Abel pedía justicia. ¿Y cómo se podía justificar? Que Caín pagara lo que había hecho. ¿Sí? La sangre de Abel pedía justicia. Nosotros como seres humanos somos pecadores, ¿sí? Hemos pecado durante toda nuestra vida. Es más, dice la Biblia que nacimos en pecado. ¿Y sabe qué demanda eso de nosotros? Justicia. Y ni vos ni yo podemos justificarnos ante Dios, ¿sí? Pero buscando en la Biblia más adelante, hay un versículo que me llama mucho la atención y lo vamos a leer en Hebreos, capítulo 12, verso 24, dice, Hebreos 12:24 dice, a Jesús el mediador de un nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y en este pasaje que habíamos leído anteriormente, vemos que el hombre trató de justificarse ante Dios con una ofrenda. Tanto Caín como Abel trataron de justificar sus culpas y sus pecados trayendo a Dios una ofrenda. Pero esa ofrenda no llegó a cumplir los requisitos que Dios pedía, ¿sí? Y acá en Hebreos 12:24 dice que Jesús es el mediador de un nuevo pacto. ¿Saben qué? Jesús murió en una cruz, ¿sí? Para poder darnos una nueva alternativa, ¿sí? La sangre de Jesús tiene poder para limpiar de los pecados. Y dice que es mediador de un nuevo pacto. ¿Saben qué? La sangre de Abel pedía justicia. La sangre de Jesús derramada en la cruz trae amor, trae esperanza, trae paz, trae perdón. Que en esta mañana podamos entender lo trascendental que fue la muerte de Jesús en la cruz. Y lo importante, gracias a la muerte de Jesús en la cruz, su sangre derramada, ¿sí? Que es mediador de un nuevo pacto, nosotros, vos y yo, tenemos comunión con Dios. La ofrenda es importante, sí que es importante, pero más importante es cómo está tu situación ante Dios, cómo está tu corazón ante Dios, ¿sí? Y si has solucionado tu problema ante Dios, tu problema de pecado, ¿sí? Vos y yo somos pecadores, pero la sangre de Jesús, ¿sí? Nos da la nueva alternativa. La sangre de Jesús trae perdón. Dice que la sangre de Jesús
hablan mejores cosas que la de Abel. ¿Por qué? Porque la de Abel pedía justicia, ¿sí? Y en esa justicia vos y yo tendríamos que morir en una cruz o pagar nuestros pecados. La sangre de Jesús habla mejores cosas. ¿Por qué? Porque Jesús murió en la cruz por vos y por mí, ¿sí? Y la nueva alternativa es que pidamos perdón, ¿sí?, por nuestros pecados, y que nuestro corazón sea un corazón contrito y humillado. Que Dios nos ayude, que nos dé un excelente día y que pensemos, ¿sí? Dice que más importante que las ofrendas es un corazón contrito y humillado. ¿Cómo está tu corazón hoy?